Me llamo Soledad González y soy historiadora y trabajo en la Universidad Bernardo O'Higgins en Santiago. Un gusto para todos conocerlos, ya lo haremos en forma personal, pero igual está bien esta instancia para que sea también una primera aproximación. Yo tengo pensada la charla en media horita y de ahí podemos conversar. Y les quiero contar un poco de qué va este proyecto que se llama Ahondando en la epopeya del fracaso, una aproximación multidisciplinaria a Ciudad Rey Don Felipe, que también se conoce con el nombre de Puerto del Hambre, en el siglo XVI en Magallanes. Y la exposición tiene 6 partes, muy cortitas todas. Primero, explicarles un poco qué es lo que es Rey Don Felipe, en el fondo, ubicarlo en el tiempo, en el espacio. Luego, un poco contarles cómo se forjó la leyenda de Puerto del Hambre. Luego, en una tercera parte, el hallazgo del sitio arqueológico que ocurrió en la década de 1950. Luego, una cuarta parte que se relaciona con el descubrimiento de un plano en una biblioteca en París, que también ayudó mucho a entender mejor este sitio. Luego con el hallazgo de 2 piezas de artillería en el año 2019, que seguramente ustedes lo vieron en las noticias, o en el Magallánico, en distintos diarios, ¿ya? Y luego el proyecto actual que tenemos. Esas son las 6 partes. Primero, Rey Don Felipe. Bueno, esto es una línea de tiempo que estaban ahí. Es una línea de tiempo que hemos confeccionado con las exploraciones al Estrecho de Magallanes en el siglo XVI, partiendo con la de Hernando de Magallanes, que fue más bien un paso, y si se fijan, aquí luego sigue otra, ¿ven el cursor? Es donde voy otra, ¿lo ven? Pero si ven, en 1558 las expediciones españolas se interrumpieron. Y eso tiene que ver con la logística que significaba ir al Estrecho de Magallanes en aquel entonces, que demandaba mucho dinero. Pero luego, si se fijan, en 1578, aquí, Francis Drake cambió todo, que fue Francis Drake un corsario, también se le dice pirata, pero corsario, la diferencia, no, los españoles le decían pirata, pero en realidad para el imperio rival, que es el imperio inglés, él es un corsario, tiene una patente para navegar que se la da la reina, por lo tanto su actividad no es ilegal, y él desencadenó una nueva carrera por el estrecho, como pueden ver aquí, con Pedro Sarmiento de Gamboa a la cabeza, que hizo 2 expediciones, una primera en 1580 de reconocimiento y una segunda en 1584, que esa es donde él concretó el proyecto colonizador, ¿ya? Que no resultó. Y luego van a ver que aquí vienen 2 exploraciones inglesas. Esta, Thomas Cavendish, es la que bautiza el sitio arqueológico como Puerto del Hambre, ¿ya? Porque el nombre oficial que le había puesto la corona española y Pedro Sarmiento de Gamboa era Rey Don Felipe, de ahí los 2 nombres. Y seguramente ustedes conocen la bahía donde se encuentra Rey Don Felipe, que es esta, que está aquí, en esta playita. No siempre se pensó que el sitio estaba ahí, porque ahora sabemos que el sitio está ahí. Esto forma parte de una concesión que el Ministerio de Bienes Nacionales otorgó al Parque del Estrecho, que es una corporación que está a cargo de el sitio junto con Fuerte Bulnes y con todo esto que contiene también muchos otros atractivos turísticos que ustedes deben conocer. El camino de acceso está aquí y el sitio arqueológico es todo esto. Ya, por lo tanto, el camino de acceso se construyó sobre el sitio cuando nadie sabía exactamente que ahí estaba el sitio. Eso ocurre en un montón de lugares en Chile, o sea, y en todo el mundo, ¿ya? Bueno, los tripulantes de la Armada del Estrecho, como se denominó este proyecto, fueron muchos y los barcos muchísimos. Tenemos que tener en cuenta que en general las flotas son de 3 barcos, 5 barcos, y aquí la corona destinó para poblar el Estrecho de Magallanes 23 naves. Eso es mucho,
es mucho, es una flota inédita, de las cuales solamente una llegó a Rey Don Felipe. ¿Mm? Y las otras se fueron perdiendo en naufragios, en tormentas, porque se demoraron alrededor de 2 años en llegar. Y de las 3.000 personas, más o menos, que embarcaron para poblar el estrecho desde Sanlúcar de Barrameda, es decir, marinos, colonos, soldados también iba, porque la idea era hacer una fortificación para proteger el estrecho de los navegantes ingleses. De todos ellos, finalmente, sabemos que quedaron 2 registros escritos, ¿ya? Y de esos 2 registros, en realidad, contamos ahora con uno, porque uno con 2 registros de una persona, porque el otro se perdió. Aparece nombrado en unos documentos, pero no existe ninguna fe ni testimonio de ello. La gente que llegó a la Armada del Estrecho hizo una primera ciudad aquí, en Dungeness. Ciudad no es el término más adecuado para referirnos a este tipo de poblamiento. Tenemos que pensar en un caserío, ¿ya? Que estaba proyectado como una ciudad, pero hay que pensar en un pequeño campamento aquí en Dungeness que le llamaron Ciudad Nombre de Jesús, y que se sabe dónde está y quedó para el lado argentino, ¿ya? Ahí Jimena Senatore, que es una arqueóloga, una colega, ha hecho diversas investigaciones y encontró cosas. Aquí otra persona se quiere unir, la voy a admitir, ya. Encontraron también cosas, y cuando ellos llegaron, finalmente llegaron 300, un poco para cortar la historia, unos se fueron caminando por aquí, ¿ya? Hasta llegar a el sector que está al sur de Punta Arenas, que es Rey Don Felipe, y otros se fueron en barco, ¿ya? Acá pasaron muchas cosas, imagínense, en 2 años desde que ellos salieron hasta que llegaron, pasaron muchas cosas, y podemos conversar de eso más adelante, eh, pero contarles que la huella de ese asentamiento, bueno, voy a hacer una historia muy corta. Lo que pasó ahí fue que llegaron en marzo de 1584 esas 300 personas, y esas 300 personas tenían que obedecer a Pedro Sarmiento de Gamboa, que era el gobernador, ¿ya? Que tenía papeles oficiales. Y resulta que Pedro Sarmiento de Gamboa se dio cuenta, y las personas también, de que no iban a pasar un invierno bueno, de que el estrecho de Magallanes no era como lo imaginaban, y que además habían llegado sin pertrechos, es decir, en el camino habían perdido la comida, habían perdido la harina, habían perdido un montón de cosas, entonces llegaron enfermos, con lo puesto, y además malnutridos ya del camino y con la moral ultra baja. Entonces Pedro Sarmiento en mayo, apenas 2 meses después, dice, bueno, voy a ir a pedir ayuda, a ver cómo me va a Brasil, ¿ya? Y a Chile o a Brasil, pero primero tengo que ir a buscar a los que quedaron en Punta Dúngenes, en la otra aldea, para que estos se queden aquí, pasen todo el invierno juntos, porque 300 personas no cabían en su barco y la idea era fortificar ahí. Y cuando va a buscar a los otros a Punta Dúngenes, lo agarra una tormenta, un viento, lo bota fuera del estrecho y ya no puede invocar más, no puede entrar más. Lo intenta varias veces, y de ahí, cuando ya se dirige rumbo a Brasil, en Brasil tampoco le va muy bien, en el fondo no lo pescan mucho porque hay muchos contratiempos, y en realidad son pocas las personas que querían poblar el estrecho, aparte de Pedro Sarmiento de Gamboa, ¿ya? Y lo toman prisionero en la mitad del océano, después cuando él se dirige a España, y lo toman prisionero primero unos ingleses, después unos franceses, y cuento corto, nunca más pudo volver. Y la gente que quedó en el estrecho, sabemos por este testimonio que quedó de Tomé Hernández, que lo pasó muy mal y que la gran mayoría murió. ¿Cómo sabemos ese testimonio? Porque cuando pasó otro corsario que se llamaba Thomas Cavendish, él se bajó en Puerto del Hambre, saqueó la aldea y tomó un prisionero. Acuérdense que en esa época Inglaterra y España, los dos reinos, o sea, los dos imperios estaban en guerra, entonces tomó un prisionero para que le diera información de qué había sucedido ahí. Y este prisionero, también después de muchas peripecias, en Quintero se arrancó y fue al tiro a dar un testimonio a los tribunales de lo que había pasado,
y la historia de los que quedaron ahí en el fondo la sabemos por él, por ese testimonio que él dio cuando se arrancó siendo prisionero, ¿ya? Ahora, después, durante mucho tiempo, en Europa trascendió la leyenda de que se había poblado rey Don Felipe, de que Felipe II, el rey, había querido tener una fortificación ahí, pero la huella del asentamiento se perdió por completo. En realidad, nadie sabía muy bien a ciencia cierta dónde había estado eh, el asentamiento, a pesar de que en los planos o mapas de la época, que por ejemplo, es más bien decorativo, no es un mapa que vaya a usar un navegante para llegar a algún lugar, ya es un grabado que acompaña un libro que narra viajes, aventuras. Está Rey Don Felipe. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice Filipopolis, ciudad en el fondo de Rey Don Felipe, y Puerto del Hambre, por Famín. Y sale una empalizada que está ahí, con unas casitas, al medio una horca, aquí unos hombres construyéndola, y es un sitio fortificado, pero en una bahía, pero bahías como esta hay mucho en el estrecho, entonces en el fondo es más como una representación que un mapa que nos pueda dar alguna pista. Acá el año estaba malo porque también todo esto era información confidencial, entonces aquí le pusieron 1582, pero en realidad fue en 1584, porque este mapa, o sea, este grabado no lo hicieron españoles, lo hicieron en realidad en el norte de Europa, y pueden admitir. Pueden ver que aquí, en este sector, están casas, está la horca, que es donde se impartía justicia. Acá hay piezas de artillería, 4 piezas de artillería y otras más. Y ellos están construyendo la ciudad. Y Thomas Cavendish también se llevó, cuando saqueó Rey Don Felipe, piezas de artillería, que en el fondo es vale más que la vida de las personas en esa época la artillería, o sea, la cuidan mucho. Y en otro mapa, por ejemplo, no puse otro mapa. Bueno, esto finalmente la ciudad se pensaba que estaba en otro lugar, había mucha especulación, hasta que en la década de 1950 Jesús Veiga, que era de Punta Arenas, que era agregado cultural y también él no era un historiador, pero le gustaba mucho la historia, siguiéndole la huella a Pedro Sarmiento de Gamboa, con quien también sentía como un feeling así, un feeling especial, porque Pedro Sarmiento de Gamboa es de ascendencia gallega y él también lo era, buscando un poco la huella en función a los muchos diarios que había escrito Pedro Sarmiento de Gamboa, logra dar con el asentamiento que conocemos hoy. Y él lo hace con una misión, en el fondo después invita a más gente, Amperer, que es un arqueólogo, también lo hace con Osvaldo Beckman, que es un periodista, que después escribe una novela sobre Rey Don Felipe, y luego en la década del 70 hubo nuevas excavaciones más profesionales, porque en la década de los 50 la arqueología en Chile no está profesionalizada. Entonces no se hacían diarios de registro, eran prácticas más antiguas, con métodos más nuevos, más sistemáticos. Omar Ortiz Troncoso, otro arqueólogo, hace nuevas excavaciones que son las que están viendo en esta foto, ¿ya? Después las excavaciones se interrumpieron, se sacaron cosas, cerámicas, fragmentos, también restos de las personas que habían muerto ahí, también evidencia de ocupación indígena, que es un factor importante del que voy a hablar ya en la próxima parte. Y finalmente, Rey Don Felipe otra vez cayó en el olvido, ¿ya? Porque mientras gente no investiga un sitio o un sitio no cuenta con un plan de desarrollo patrimonial, ustedes como Asociación de Guías de Turismo manejan ese tema mejor que yo, se olvida, ¿ya? Hasta que en la década de los 90, en la biblioteca del Instituto de Francia, que es esta que ustedes ven aquí, José Miguel Barros, que era un diplomático que también escribió mucho sobre Pedro Sarmiento de Gamboa y tenía también como un feeling especial con él, encontró este plano que ustedes ven aquí dentro de una colección que no tiene mucho que ver con Magallanes, ¿ya? Y que al parecer este plano llegó ahí,
¿Se acuerdan cuando les dije que a Pedro Sarmiento de Gamboa lo habían tomado preso unos franceses que también estaban en guerra con España? Porque en esa época todos están en guerra contra todos. Entonces, parece que llegó ahí. Y finalmente, por eso lo empastaron con estos otros documentos. Este plano es súper importante porque son pocas las ciudades o las aldeas o los sitios arqueológicos que cuentan con un plano, ¿ya? Para orientarlos un poco, esta es la bahía, ¿se acuerdan? ¿Ya? Esta es la empalizada, ¿ya? Que ellos dicen que construyeron, que es de madera, no es una empalizada de un material muy duradero. Aquí al medio está la Plaza Mayor con el Árbol de la Justicia, que es otro nombre de la horca, ¿ya? Luego está todo por aquí iría el camino actual, más o menos, ¿ya? La altura, y toda esta es la parte administrativa de la ciudad, donde están las bodegas, donde vivirían los oficiales reales, y luego aquí estas son las casas de los pobladores, y algunas de ellas, si se dan cuenta, tienen número y nombre, ¿ya? Y luego acá, esta es una loma, y donde se suponía que ellos iban a sembrar, y luego esto que está aquí como un espermatozoide es agua, ¿ya? Es agua de la cual ellos pretendían hacer canales para irrigar. Y los barcos, aquí ellos iban a instalar un baluarte en la esquina, y en el fondo, esto que está aquí, era como la parte que ellos pretendían fortificar, ¿ya? Ahora, este es más o menos para que ustedes vean la vista cenital del mapa, que coincide bastante bien, y bueno, acá estaría la zona administrativa en esta parte, luego aquí al medio la horca o el árbol de la justicia, en esta loma aquí estarían, o ellos donde pretendían sembrar, y luego en esta parte, ahí está el espermatozoide, por así decirlo, del curso de agua, ¿ya? Y esto era el sector que ellos pretendían fortificar o el baluarte, y esta era la bahía de la playa. ¿Mm? Ahora, ya voy cerrando para que conversemos. Cuando ese mapa José Miguel Barros lo descubrió, lo anunció su descubrimiento en una revista, ¿ya? Pero tampoco eso desencadenó una búsqueda o una nueva investigación sobre el rey Don Felipe. Él ya estaba después mayor con el tiempo, y en general lo que yo hubiera esperado, o lo que cualquier persona hubiera esperado, era que encontrando ese plano fuera un puntapié para nuevas investigaciones, ir y tratar de ver, pero eso no pasó porque en realidad la arqueología, la historia, nos interesan como a cuatro gatos en el fondo, y hay que motivarse para hacer esas cosas, pues entonces, bueno, así se entiende que ese plano haya quedado un poco ahí en la penumbra o en la sombra. Y bueno, contarles que otro hito que ocurrió en las investigaciones de Rey Don Felipe fue en el año 2019, en el contexto de un proyecto de investigación más bien pequeño, ya, que lideraba un colega, Simón Urbina, y del cual yo formaba parte. Fue el hallazgo de estas dos piezas de artillería que pertenecían a la expedición, ¿ya? Estas piezas de artillería en realidad fueron un hallazgo fortuito, porque nosotros pensábamos hacer las excavaciones, se llaman pozos de sondeo, cuando tú más o menos sondeas dónde vas a excavar, o bien más acá, o bien más allá, pero no exactamente ahí. Y sucedió que cuando ven que aquí hay un cerco, este cerco del camino, cuando estaban instalando ese cerco un poco para dar abrigo a los que estábamos ahí excavando, que en realidad hacía frío, y también siempre las excavaciones despiertan a veces más de la curiosidad que uno quisiera u otro tipo de curiosidad. Entonces, acá instalaron el Parque del Estrecho, un cerco, y cuando estaban instalando el cerco, dieron con las piezas de artillería. O sea, en realidad, este cerco que ustedes ven aquí
ideal, en una primera fase, o sea, en una fase inicial originalmente, iban justo aquí arriba de las piezas de artillería, ¿ya? Y estas piezas de artillería estaban a 20 centímetros del suelo. Eso es nada. En otros lugares de Chile, cuando tú haces una excavación arqueológica, tienes que contemplar a veces, por ejemplo, en ciudades como Santiago, que son súper pobladas, para llegar a la época colonial, a veces tienes que bajar 3 metros, 2 metros, 4 metros, depende siempre de dónde lo hagas, pero aquí eran 20 centímetros. Fue realmente un hallazgo. Y si ustedes lo ven ahí, esto está a la orilla del camino. Entonces, por eso también la idea era instalar el cerco, porque en el fondo era un espacio muy vulnerable y para resguardarlo mejor. Bueno, las piezas de artillería eran indudablemente de la Armada del Estrecho porque tenían el nombre de la persona que había organizado la logística en Sevilla, ¿ya? Que se llamaba Francisco Duarte. No sé si lo alcanzan a leer ahí, Francisco Duarte. Eso en latín quiere decir que están súper bien hechas y que dice el año 1581, o sea que fueron hechas especialmente para la expedición. En ese minuto, como este era un proyecto chiquitito, nosotros no contábamos con mucha información sobre la artillería, porque esa información está depositada en el Archivo de Indias en Sevilla. Y algunos de esos documentos están online. Entonces, con los documentos que estaban online, pudimos más o menos ubicar estas piezas, ¿ya? Y esto fue relativamente, no fue tan difícil porque en esa época la artillería no estaba estandarizada. Ustedes ahora van y compran un arma y hay una serie de armas iguales, o compran un auto y es una serie de autos iguales, hay un modelo. En esta época no, entonces le ponían el peso, y ahí dice 8 quintales y 12 libras, y aquí 8 quintales y 31 libras. Entonces, con ese peso, nosotros pudimos ubicarlo en el archivo. Y bueno, estas piezas se llaman, el nombre, le dicen culebrina, ¿ya? Pero el nombre como técnico eran sacres, medios sacres, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, dicen otros 2 medios sacres, que el uno pesa 8 quintales y 31 libras, y en la otra 8 quintales y 12 libras. Esto está en los inventarios, ¿ya? Que son muchos, muchos, muchos. El inventario de las cosas que salieron son 3 libros así grandes, y el inventario de las cosas que llegaron son así 4 hojitas de este porte, para que vean las cosas que se perdieron en el camino o que ellos mismos vendieron cuando en un momento tuvieron hambre. Ahora, con esto ya concluyo. El proyecto actual, somos un equipo más grande que el que hizo la investigación en el 2019, porque es un proyecto con más presupuesto. Este es el colega arqueólogo Simón, que estuvo a cargo del proyecto anterior, y de este proyecto estoy a cargo yo. Y este es nuestro equipo, somos en realidad más personas también, y es un proyecto que se llama FONDECIT, Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico Regular, que son proyectos del Estado, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y este proyecto dura 4 años, hasta el año 2028. Y tiene este nombre que ustedes, voy a enchufar esto, espérenme. Ahí sí, que este nombre que, ahora sí, ¿se ve? ¿Ahora se ve? Se ve una lámina de... No, pero la están viendo. bueno, sí, sí. Este proyecto, que se llama Ahondando en la epopeya del fracaso, porque en realidad no todo está, queda mucho por investigar sobre este sitio, ¿ya? Y ahora con esto voy a concluir, es contarles un poco por dónde estamos investigando en este minuto. Primero decir que en esta historia siempre ha primado como una historia o una perspectiva muy hispanista, muy pro-española, que construye esta figura de los colonos como un viaje de mucho sacrificio, y también ha centrado su foco de atención en la figura de Pedro Sarmiento de Gamboa, que fue el gobernador
del estrecho, de una gobernación que nunca existió, y que además fue el autor intelectual del proyecto, ¿ya? Y ha estado también puesto el énfasis en la fundación de la ciudad, en el trágico destino de sus habitantes, y es verdad, ellos tuvieron un destino trágico, ¿ya? Y eso no se puede negar, pero pasaron más cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, una de las preguntas de investigación que nosotros tenemos es, ¿qué pasaba, por ejemplo, en España? Porque en realidad en España no todos estaban de acuerdo con este proyecto, más bien había una gran mayoría de personas que estaban en contra del proyecto. Y de todo eso hay mucha evidencia, que decían que Pedro Sarmiento de Gamboa en el fondo había un poco vendido esta idea al rey de una forma irresponsable. Él se ganó muchos enemigos, ¿ya?, por hacer esta expedición. Y hay toda una logística tras bambalina y como todas unas, no conspiraciones, pero sí gente que no quiere que este proyecto resulte. Entonces, en el fondo, cuando tú empiezas un proyecto, tienes que tener a toda la gente convencida de que vamos a ganador, y aquí no todos estaban convencidos. Entonces, ahí hay otra historia que contar también, ¿ya? Ahora, ¿qué sabemos sobre la interacción de los colonos con las poblaciones locales? Porque ellos no llegaron a un territorio vacío. Aquí habían indígenas, habían dos grupos étnicos bien definidos. Y esos dos grupos étnicos estaban en conflicto entre ellos. Y Pedro Sarmiento de Gamboa todo el tiempo se está refiriendo a ellos, que lo recibieron con una lluvia de flechas, o sea, tienen para él un rol protagónico en la historia. Sin embargo, para nosotros no nos ha llegado la historia contada con ellos. Entonces, eso también queremos averiguar. Luego, sabemos que hubo mucho conflicto entre los pobladores, porque cuando tú sometes a una persona a mucho estrés y los recursos están escaseando, se generan conflictos. Hubo actos de canibalismo que en general no se nombran. O sea, acá la gente mató a otra gente para comérsela. A esas personas las ajusticiaron en el árbol de la justicia, ¿ya? Al medio de la plaza, y hubo ajusticiamiento. Y también, bueno, ¿esta experiencia fue única o también hubo otras experiencias como Rey Don Felipe, a lo mejor en otros imperios, ¿ya? Como existen otros Rey Don Felipes o experiencias así de trágicas en el siglo XVI? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 4 objetivos en el proyecto. Uno es, por ejemplo, analizar la experiencia de Roanoke. Roanoke está aquí, fue una experiencia, es un intento de colonización del Imperio Británico en el siglo XVI, en la misma época, en la costa de Virginia, que actualmente es Carolina del Norte en Estados Unidos, en una isla, que es, ahí la gente también como que se murió, o no sabemos, y es una historia súper parecida a la de Rey Don Felipe, son como historias gemelas, son como ciudades con destinos espejados. Entonces, ahora también, si se fijan, aquí hay naufragio, porque también hubo naufragio. Acá está la aldea que ellos fundaron, o trataron de fundar. En los libros que quedaron, ellos hablan de las interacciones con las poblaciones locales, pero en Roanoke la historia es distinta, porque la narrativa sobre esto sí incluye a las poblaciones locales. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué en Chile no? Sobre las poblaciones locales, nosotros sabemos que habían dos grupos étnicos en conflicto, uno que Sarmiento denomina los grandes, que están en café aquí, ¿ya? Y otro que él denomina los chicos, que están en verde más o menos acá, y que corresponden a los que están en café, los grandes, a los denominados patagones, ya por la expedición de Magallanes, que son grandes cazadores de guanaco, de una tradición más terrestre, arqueros, que son buenos con el arco, con la flecha, y luego están los canoeros, que son más recolectores y que viven más en los canales. Y él dice que, por ejemplo, los chicos siempre temían a los grandes y que cuando los veían se arrancaban. Sarmiento raptó a 4 personas, 4 indígenas en su primer viaje. Y uno de esos indígenas incluso se lo presentó al rey Don Felipe, al rey Felipe II. Y es probable que ese fue el primer encuentro de un fueguino, de una persona de la Patagonia, en realidad era de Tierra del Fuego,
con un rey español. Y la primera de muchos encuentros que no terminaron bien. Entonces, eso es importante de relevar también. Y las estrategias de análisis, de resistencia, porque los indígenas no son protagonistas mudos. Ellos, por ejemplo, ya vieron en la línea de tiempo todas las expediciones que habían antes, po. Entonces, ahí de esas expediciones se fue quedando gente, ellos aprendieron a leer, o sea, aprendieron no a leer, sino a hablar español. Por lo tanto, cuando llegó la expedición de Sarmiento, ellos ya hablaban algunas palabras en español también, y sabían que Sarmiento no venía nada bueno, entonces por eso no lo recibieron bien y por eso tampoco no lo ayudaron, porque además Sarmiento mató al líder de los grandes. Entonces, cuando tú estableces ese tipo de relaciones, no puedes esperar que te ayuden de vuelta. Ahora, también tenemos una línea paleoclimática. Paleo es antiguo, clima o paleoecológica, ecología, medio ambiente, que está tratando de tener como una aproximación a cómo eran las condiciones ecológicas en el siglo XVI. En general, este tipo de investigación se ocupa para periodos mucho más antiguos, estamos hablando de fines del Pleistoceno, de hace 10.000 años, pero quisimos un poco experimentar y hacerlo acá también. Luego, ¿se acuerdan del plano? Bueno, ese plano lo estamos estudiando, ¿ya? Porque ese estudio no se había hecho, entonces estamos determinando las áreas y lo que en el archivo ahora estoy haciendo yo es, ¿se acuerdan que aparecían unos nombres? Ya, esos nombres es buscarle la pista a esas personas para saber quiénes son, porque Pedro Sarmiento de Gamboa no es el único actor aquí, o sea, todas esas personas tenían sus vidas, llegaron con familias, con hijos, venían de distintos lugares de España, entonces en el fondo es para saber quiénes son y darles también una identidad y un lugar en el relato. Luego también están todos los inventarios de todas las cosas que compraron y con eso podemos nosotros saber el costo total de cuánto costó esto, porque a Pedro Sarmiento de Gamboa todo el tiempo después le echan en cara de haber gastado tanta plata en una expedición como esta, o sea, las vidas cuentan, pero en el fondo, ¿dónde están todas las piezas de artillería que te dimos? ¿Dónde están los 23 barcos? ¿Dónde están las ciento y tantas piezas de artillería con que saliste de acá? En el fondo él tiene que responder ante un rey por un fracaso, ¿ya? Y luego, ya con esto termino, es explorar la posvida de rey don Felipe, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que eso fue un centro recreacional del ejército durante bastante tiempo y que ahí hubo casas, o sea, hubo otro rey don Felipe después. También esas casas eran de veraneo. Nosotros ahí hicimos una actividad en el Parque del Estrecho que se llamaba Rey Don Felipe en tu memoria y hemos obtenido estas imágenes y testimonios de gente que pasó ahí veranos, también inviernos, y por ejemplo ustedes pueden ver que esto está pegadito a el lado, digamos, de la costa pacífica, más hacia el lado pacífico, y hay casas, ¿ya? Y luego aquí habían caminos adentro, y conversando con la persona que sacó esta foto decía que había un quincho donde ellos hacían asado, y bueno, por ejemplo, ya casi quedó muy impresionada cuando yo le contaba que donde estaba el quincho, porque ya me lo mostró, ahí estaba el árbol de la justicia, estaba la horca, ¿ya? Y, y son cosas que en realidad no se saben y que hemos ido levantando en el contexto de este proyecto. Decirles que muchas gracias por escucharme, que nosotros todo lo compartimos en redes sociales. Por ejemplo, tenemos un Instagram, que es este, ceh.hugo, porque también entendemos de que nosotros en este proyecto es un proyecto científico, entonces en el fondo a nosotros nos liberan los recursos y todo por escribir papers académicos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que presentar, el indicador, pero sabemos que esos papers a veces están en un lenguaje que no es accesible para todo el mundo, entonces hemos hecho mucho material de divulgación que compartimos en redes sociales. También tenemos un Facebook, ¿ya? Centro de Estudios Históricos y Humanidades, y tenemos un canal de YouTube. Y en el canal de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Magallanes y que ahí están todas las cápsulas que nosotros hemos ido produciendo. Tenemos esta que son cortitas, de Joaquín Zuleta, el filólogo del proyecto,
de 7 minutos, esta de 3 minutos con el paleoecólogo, aquí sobre un poco lo que pasó cuando Sarmiento mató al líder de los grandes. Esta es una entrevista para Una Mañana en Familia que hice una vez cuando estuve allá, de un podcast en donde conversamos más sobre el proyecto. Y bueno, si ustedes quieren como conocer más en profundidad lo que yo mismo les he ido contando acá, está este documental de 31 minutos que hicimos con otro proyecto, que cuenta más lo que yo he ido señalando aquí. Eso, pues, 40 minutos, 35 minutos me demoré. Muchas gracias por escucharme. Oye, Soledad, muchas gracias, te pasaste. Bueno, no sé, yo la verdad que te decía, primero que todo, feliz, agradecida de que nos hayas brindado la oportunidad de aparecer hoy día aquí en esta instancia de vía Meet. Para los colegas que están recién, bueno, hay algunos incorporándose más tardecito, si bien en el principio quizás no tuvimos una presentación muy extensa, pero Soledad no se encuentra acá en la región de Magallanes, por eso obviamente tuvimos que realizar esta instancia vía Meet o online. Y la verdad que, bueno, tenemos como algunas ideas creadas, pero como ella misma dijo, vamos a tratar ahora de atender a las consultas, porque yo creo que sí deben haber ahí preguntas, así Sí, que yo voy a estar aquí atendiendo si es que alguien pidió, y si no, levanten la mano y abren su micrófono nomás, y igual no somos muchas personas, así que... Paula Mainar, él levanta la La mano. Paula. Hola, hola, ¿cómo estás? Soledad. Hola. Súper interesante todo. Yo una vez trabajé con una francesa hace años que investigaba también el tema de Sarmiento de Gamboa, no me puedo acordar su nombre, pero igual una francesa, ella estudiaba, bueno, también obviamente trabajaba entre Francia y España porque ahí recopilaba toda la información. No me puedo acordar el nombre, que está, si lo encuentro ahí te lo puedo hacer llegar. Muchas gracias. Sí, pues para mí igual fue, bueno, yo menos mal sabía toda la historia y todo, yo tuve que contarle igual, yo justo le llevé al Parque del Estrecho y menos mal sabía bien toda la información porque ella era experta en este tema. Igual me comentó que en el libro, por ejemplo, en uno de los libros describían un iceberg, un témpano en el Estrecho Magallanes. Entonces eso, no sé en qué libro será, no me acuerdo, que igual era como interesante porque ahí se veía, eso sugería que el clima era más frío en ese entonces. Sí, mira, yo no he visto de momento que describan así un iceberg, sí describen cosas así, pero sí, el clima era más frío en ese entonces. Ahora, ¿cuánto más frío? No es mucho más frío tampoco, pero sí era más frío. Y bueno, los libros están llenos de descripciones que son súper interesantes, con datillos que a lo mejor son como más chiquititos y que se pierden en esta como mega línea recorrido temporal que yo hablé, que son de 500 años, pero por eso en redes sociales siempre vamos publicando cositas así más como concretas, que Súper. sí. Y una cosita que me consultan normalmente los pasajeros, que bueno, obviamente no tenían todas las herramientas, entiendo, pero no pudieron sobrevivir más que nada también porque los indígenas lo tenían acorralados, o era porque simplemente no se adaptaron, o por condiciones climáticas, o no se sabe exactamente. Bueno, exactamente, así a ciencia cierta no se sabe, pero bueno, es fácil intuir de que fueron una serie de eventos desafortunados los que llevaron a que ellos no sobrevivieran. Lo primero es, por ejemplo, lo poco que conocían el medio. O sea, ellos vienen de una tradición agrícola, o sea, es como la Edad Media, la última parte de la Edad Media que tú ves en las películas donde ellos cultivan avena, trigo y están en estas como estepas, y de esa tradición vienen, de cultivar cereales. Y entonces llegaron acá donde no era posible la agricultura, tampoco conocían los ciclos estacionales de los guanacos, o sea, cazar guanacos no es fácil, ¿ya? Cosa que sí manejaban los indígenas. Ahora, en el lado argentino, a los esqueletos, los huesitos que encontraron en Ciudad, en Nombre de Jesús,
en Argentina le hicieron análisis, y por ejemplo, un patrón que se repetía era la desnutrición, que en esa época tampoco era frecuente estar desnutrido, pero hay gente pobre que viene con desnutrición. La desnutrición se puede ver en la infancia, ¿sabes? Queda como una marca en los huesos. Entonces, gente que también es gente muy pobre, que ya ha tenido enfermedades, las expectativas de vida en aquel entonces eran pocas. También el hecho de que no establecieran buenas relaciones con los indígenas, en el caso de Roanoke, que yo te decía en Estados Unidos, al principio sí establecieron buenas relaciones, después no tanto, pero la dinámica fue distinta. De hecho, los indígenas como que los apañaron durante un invierno. Acá no, o sea, Sarmiento fue al tiro, dentro de las instrucciones era identifica al líder y bueno, saca información. Y bueno, él lo mató, entonces tú tampoco puedes esperar que te ayuden. Ahora Tomé Hernández, en el testimonio de este prisionero de Thomas Cavendish, dice que ellos efectivamente no podían avanzar hacia el interior porque estaban cercados, entonces tampoco no podían avanzar más. Ahora, si hubo algún tipo de asimilación, también es probable. En buenos o en malos términos no lo sabemos, también. Ya fue error de Sarmiento igual haber tomado esa actitud tan agresiva con los indígenas. Claro, pero en la época todos lo hacían. O sea, todos lo hacían. Ellos vinieron a conquistar en el fondo, los españoles. Y el imperio inglés y el imperio holandés tenían ciertas como matices, pero en general es la media, la tónica de la época. Entonces, en el fondo los españoles hicieron lo mismo en la zona central, en Curalaba, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro. Es la política del conquistador en el fondo. Sí. Okay. Muchas gracias, Soledad. Sí. Nosotros hicimos un libro de divulgación científica también que se llama Puerto del Hambre más allá de la leyenda, que yo le dejé, ¿te acuerdas que te había dejado una copia? Y está en PDF online, y se puede descargar por si también quieren conocer algo más. Sí, de hecho, bueno, te iba a hacer yo por ahí unas preguntitas sobre eso, pero antes de pasar a eso, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta en relación a la presentación, aprovechando la instancia. Y bueno, ahí los comentarios que dejaron por ahí algunos colegas. María Beatriz dice, muchísimas gracias, muy interesante. Marcela también nos dice, muy interesante y claro todo, muchas gracias. Y mira, yo la verdad que solo quería también mencionar y preguntar, porque claro, nosotros tenemos el libro que nos dejaste como al directorio de la asociación. Hace poquito también recibimos el PDF, por ahí un colega lo consiguió, Juan Carlos, ahí que está presente, nos envió el link del libro. Y lo que yo quería saber era que en relación con lo que ustedes sigan investigando y que, bueno, nosotros lo habíamos conversado quizás más en forma interna, pero ¿qué posibilidades hay como de nosotros también poder, de alguna forma, como guías, poder vincularnos digamos, si es que esté en este proceso de investigación, que sé que nos van a volver a la región de Magallanes, que nos puedan a lo mejor considerar para poder acceder al sitio, hacer un recorrido y sí, para poder tenerlo nosotros dentro de nuestro relato sería buenísimo, porque en definitiva muchas veces la gente queda con la curiosidad y como lo mencionaba Paula, nosotros quizás lo podemos mencionar, pero el acceso como tal todavía está, creo, ahí un poco como fuera de ruta, entonces sería buenísimo. claro, lo que pasa es que además en Rey Don Felipe no quedaron estructuras grandes, entonces la gente cuando va dice, bueno, ¿qué hay? Entonces ahí la apuesta en un futuro sería hacer reconstrucciones virtuales, que es lo que se hace en otros lugares, que con toda la información que tú recopilas y levantas de la investigación, puedas hacer reconstrucciones virtuales y puedas hacer paseos virtuales estando ahí, pero sin
intervenir el sitio. Y respecto a, claro, podemos hacerlo, yo siempre estoy viajando y es cosa de que nos pongamos de acuerdo en la fecha para coordinar la logística, para coordinar con el Parque del Estrecho también. Yo un poco les adelanté esto que estábamos trabajando y me decían que sí, que hay que ver, eso sí, que no hayan cruceros en ese día, porque en el fondo ahí como que ellos están más ocupados y que había que considerar que a lo mejor ustedes, se venía ahora la temporada alta para ustedes, entonces un poco considerando todo eso, proponer fechas y ver. Diciembre, para nosotros eso sí está también un poco copado porque nosotros tenemos la campaña y en realidad la logística de las excavaciones es como otro ritmo, entonces en realidad no, ahí no da como para hacer un tour y sentarnos a conversar, tomar un café y hablar más tranquilos, pero más adelante sí puede ser. Súper. Consulta, ¿y ustedes siempre tienen que también pedir permiso a bienes nacionales para hacer esas excavaciones o más que nada los de patrimonio? Al Consejo de Monumentos Nacionales Ah, y bueno, y trabajamos también con el Parque del Estrecho, porque en el fondo el sitio está ahí, pero el que da los permisos de excavación es el Consejo de Monumentos Nacionales. Y eso es súper importante también dejarlo, como compartirlo con la comunidad, porque ¿sabes qué pasa? Que con los sitios arqueológicos a veces la gente se pasa rollo de que van a haber tesoro, entonces después van, ¿cachai? Y, y a veces también pasa que la gente mete pala en otros sitios, no acá, pero o detectores de metales, y bueno, todo esto, todas las campañas y todas las investigaciones tienen que ser súper planificadas, porque en el fondo si tú sacas algo y te lo llevas sin un contexto, sin como una excavación profesional, en el fondo, como que siempre decimos, es sacarle, como destruir un libro y llevarte las páginas que te interesan y dejar el libro ahí tirado a media. Y así, como se hacía arqueología antes, en el tiempo de Indiana Jones, digamos, hay un montón de objetos que en todo el mundo que no sabemos de dónde vienen, po. Entonces tú dices, bueno, no sé, la máscara de Agamenón ya, pero no tenemos ninguna prueba que haya sido de Agamenón, ¿cachai? Porque el que la sacó no dejó nada escrito, no dejó registro, no dejó fotos. Entonces, uno de los objetivos que también tenemos nosotros es generar una conciencia patrimonial, que también en el fondo podamos entender que por el bien de todos hay cosas que se pueden ver y todo, pero tampoco no se puede intervenir directamente. Eso. entiendo, gracias. Eso. Bueno, no sé si... No. Yo Muchísimas lo que gracias. sí, el canal de YouTube. Ahora, por ejemplo, la próxima semana voy a subir las cápsulas de 2 personas que tienen recuerdos y que habían veraneado un tiempo ahí, y eso también ayuda mucho a reconstruir esta historia. Estamos trabajando ahora con el ejército, Ricardo Merino también, para ir a revisar archivos y ver, en el fondo, determinar años y construir esta parte de la posthistoria también. Así que... Y la última pregunta, ¿el libro del que hablabas está a la venta o No, cómo? lo que pasa es que esos libros, como se hicieron con un proyecto de Fondart, en el fondo no se podían vender. Y nada, pues hicimos un tiraje y quedó en PDF, pero yo no sé, si lo quieren imprimir, imprímanlo Ya, y buenísimo. sí, no hay problema. Ya. Lo Juan, tenemos en la biblioteca. Ya tenemos qué bueno. algún stock de libros que tenemos dentro del gremio, así que, bueno, obviamente le podemos ahí dar posibilidad de que lo puedan replicar el que le interese también, pero está en Sí, PDF, como dice Soledad. Oye, sí, ahí Juan Carlos quiere decir algo. Juan sí, Carlos, puede abrir tu micrófono, ¿no? Sí, ¿me escuchan? sí. Ya. La pregunta es la siguiente. Yo en alguna oportunidad tuve en vista y leer algo de este señor, ¿cuánto se llama? Jesús Veiga. ¿Mm?
y que él, en cierta forma, estuvo recorriendo el borde costero hasta que encontró lo que ahora está en vestigio, digamos, de lo que es Puerto de Hambre. Y él hablaba, bueno, de hecho se acumuló un poco de osamentas en cierto lugar, y él hablaba de que también hubo algunos motines, y él se Sí, refería a él con algunos ajusticiamientos como balas en la cabeza, digamos, en el cráneo, por las perforaciones que habían en estos cráneos. Ahora, esto no sí. sé si habrá sido una causa, ¿cómo se dice?, tan grande como para que disminuyera la cantidad de gente de este tipo de motines, o ustedes han encontrado otro tipo, como tú te estabas refiriendo, otro tipo también, en que esta cantidad de gente empezó a disminuir, tanto Eh, asesinatos, no sé, por parte de los indígenas, no sé, uno empieza como a elucubrar cierta cantidad de gente que haya muerto por distintas razones. Sí, son dos cosas distintas. En efecto, hubo un ajusticiamiento y efectivamente está una foto con un cráneo perforado y eso fue porque Sarmiento de Gamboa en un minuto, él lo describe, él lo cuenta y lo cuenta también el prisionero de Thomas Cavendish, Tomás Hernández, cuenta que la tensión era tal en un momento que todos se querían amotinar porque decían que como Pedro Sarmiento de Gamboa los había traído a vivir a este lugar. Entonces, Pedro Sarmiento, temiendo por su vida, de hecho, ustedes vieron ese mapa, él nunca durmió en Rey Don Felipe, porque estaba todo el rato con la paranoia de que lo iban a matar en la noche, entonces él dormía en el barco. ¿Ya? Y en el barco todo el tiempo, y finalmente, bueno, se descubre que hay uno de los curas con dos personas más que están tramando un motín, que es que consiste en quitarle el barco, dejarlo a él en tierra e irse a Chile a pedir ayuda. Y una persona le cuenta esto a Pedro Sarmiento de Gamboa y Sarmiento, como es gobernador, puede ejercer justicia y lo que hace inmediatamente es, en un gesto ejemplificador, matar a esta gente y ajusticiarla, menos al cura, porque es un sacrilegio matar a un cura, entonces, y al cura lo mete en el barco, ¿ya? Como a una jaula. Y a los otros tres los mata y los mata seguramente así, o sea, hay ajusticiamiento. Entonces, pero eso es una cosa, y por otra parte está de por qué la gente se fue muriendo. Bueno, hay que pensar también en esta hipótesis de la asimilación. A lo mejor ya en algún momento también los indígenas, en esa época es común que rapten mujeres, sucede en otra parte también, sucedía en la frontera del Biobío, en distintos poblados. Es probable que, no sé, haya alguno que haya tenido, por ejemplo, hay canteros, hay gente hay herreros que manejan el fierro, que por tener algún talento especial hayan sido asimilados, a lo mejor no voluntariamente, pero también hay que pensar en esas posibilidades, claro. Ajá, perfecto. Ahora una cosita que no me acuerdo bien, después de que Sarmiento de Gamboa fue capturado por los franceses hugonotes, ¿volvió a España o...? Sí, bueno, él primero estuvo en Inglaterra, estuvo prisionero en un castillo cerca de Londres que ahora ya no existe, que es un condominio. Y ahí mantuvo conversaciones con varias personas y navegantes que estuvieron involucradas en Roanoke, en esta otra ciudad. Y bueno, después pasa a Francia y ahí está en un calabozo y enferma bastante. Y ahí estuvo harto tiempo. Y finalmente logra volver a España en 1591 y siempre con la idea de ir a buscar la gente, armar una flota nueva, pero ya no es viable, o sea, le habían pasado 23 barcos, un montón de plata, un montón de artillería una vez y no resultó, entonces ya la disposición no es la misma y la corona ahora tiene otros problemas. Y bueno, finalmente él muere ahí, sí, Y ahí ya Tomé tratando. ya había sido capturado, pues no me acuerdo qué Tomé año, Hernández, 1587 fue capturado por ahí. sí, Tomé Ah, Hernández por ahí, sí, pero él además terminó súper pobre.
y terrible, o sea, no sé si le hubiera ido mejor ahí en Rey Don Felipe o estuvo en Quintero, después fue mendigo, después estuvo en Santiago, y siempre él en el fondo declaraba que en el fondo pedía recompensa. O que le pagaran el sueldo, porque ese es otro tema que, por ejemplo, ahora en los archivos he encontrado y conversábamos con mi colega, que hay, por ejemplo, juicios de 5, 6, 7, 8 años después que las viudas de las personas que vinieron y que nunca volvieron están demandando a la corona para que les paguen los sueldos de los maridos para poder vivir. O sea, ni siquiera les pagaron el sueldo a la gente, a las viudas y a los hijos de la gente que murió. Y eso también existe documentación de eso. A Tomé Hernández nada, no le dieron ni las gracias tampoco. Entonces, Y una vez me preguntaban también un chino que qué pasaba si indemnizaran a la familia, y yo, claro, asumí que no. no, no hay. Muchas gracias, Soledad. Sí. Eso, y se supone que esto quedó grabado. Ahora les cuento cómo me va con eso.